patología que se llama coristoma. ¿Qué es esto? Cuando vemos un tejido ectópico en otro lado, relativamente común también, ¿sí? Relativamente común encontrarte tejido pancreático, por ejemplo, tantito páncreas que anda por aquí, pegado acá a la vesícula, o pegado acá al intestino, o tejido esplénico, pegado por acá en el colon. A mí me tocó ver uno, ¿se acuerdan que les enseñé uno en el útero? Bueno, tantito de tejido esplénico del útero, a eso le llamamos ectopía, tejido ectópico, o coristoma. Coristoma. Es un término antiguo, en desuso, pero que lo pueden llegar a leer en algún lado y se refiere a eso. Ahorita vamos a platicar de los divertículos, ahorita vamos a platicar de todo esto. Y una cosa importante, ¿se acuerdan de esta? ¿Alguna vez oyeron esta? Creo que sí la comentamos, ¿no? Alguna vez en el semestre pasado, en las cuestiones congénitas. ¿Qué es? ¿Se acuerdan de esta enfermedad? ¿No era el del páncreas? ¿El Hirschsprung? Ajá. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Alguien se acuerda? Creo que la comentamos el semestre pasado. No me acuerdo. Entonces no hay constancia. No, pero ¿qué es lo que falta? El plexo de Auerbach. Células ganglionares del plexo hemisférico de Auerbach. ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a comentar otra vez. Entonces, hay muchas, aquí estoy mencionando algunas patologías congénitas del tubo digestivo, en donde el esófago pues, puede ser partícipe o no. Pero estas de colon, por ejemplo, estoy mencionando así en general, ¿sí? Del tubo digestivo. Ahorita es un panorama nomás. Pasa a la que sigue. Entonces, miren, por ejemplo, esta radiografía es un ejemplo de esa enfermedad de Hirschsprung. Ya veremos luego, donde vamos a meter a colon, que estoy diciendo nomás algunas cuestiones, porque al principio del Robbins, bueno, el libro ya saben cuál es el Robbins, se me había olvidado comentar. Viene como al principio del capítulo de gastro viene como una introducción y vienen las cuestiones congénitas así rápidamente, por eso se las menciono aquí, así como algo global de tubo digestivo. Aquí veríamos un Hirschsprung, por ejemplo, vean ustedes el vientre de este niño con su colon enorme, su megacolon congénito, ¿verdad? Todo intencionado por la ausencia de células del plexo hemisférico. Si se acuerdan de su histología, el plexo hemisférico de Auerbach, que ahí estaban las células ganglionares para la peristalsis. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un coristoma. Este es la vesícula biliar, y aquí abajo está pegado al páncreas. Esto es tejido pancreático y pegado a la pared de la vesícula. Típico ejemplo de coristoma, tejido ectópico. Se ve ahí de repente. Y eso, raza, de aquí alguno de ustedes va a ser cirujano. Y es algo relativamente común también, que los cirujanos están operando algo, un apéndice, una vesícula, y de repente ven una bolita por ahí. Ay, ¿qué es esto? Y pues que nos diga el patólogo, ¿verdad? Mándaselo al patólogo. Y ahí les decimos, es tejido ectópico, pancreático, benigno, no pasa nada. Se quedó ahí durante la embriogénesis. O a veces cosas bien raras, por ejemplo, suprarrenal, me ha tocado ver tejido adrenal en cordón espermático. Pero ahí la embriogénesis algo tiene que ver, ¿sí? Entonces, pues de repente quedan ahí restos perdidos en otro lado. Y esos son los famosos coristomas. Esta patología que están viendo aquí de tubo digestivo, estamos hablando todavía en general, es una cosa que también es común en pacientes pediátricos, que es la estenosis congénita del píloro. La hipertrofia o estenosis del músculo pilórico cierra completamente o casi completamente, entonces de los alimentos pues no pasan. Entonces son huerquillos que están vómito y vómito. Les da biberón la mamá o les da pecho y vomitan todo, no toleran nada porque todo se queda aquí, se llena el estomaguillo y para afuera. Esto es bien común, es una anomalía congénita común. Y los cirujanos pediatras pues andan ahí haciendo sus esfinteroplastías para abrir aquí. Se corrige fácil, pero pues es común. El divertículo de Meckel, ya hablaremos de él un poquito, en el intestino delgado. Esto es una patología también con, a veces, que cualquiera de nosotros podría tener un divertículo de Meckel y no saber. Puede estar ahí hasta que un día se inflama y te da diverticulitis y te operan, igual que una apendicitis. Pero pues es también una malformación ahí intestinal, de las congénitas, que luego platicamos un poquito de que puede causar problemas incluso legales. Luego les platico. Pasa otra. Ok, dentro de lo que es el esófago ya específicamente, las patologías benignas del esófago, que vamos a ver, las patologías en general.
de lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver. Pues, obviamente, ahorita vamos a ver primero un poquito de la histología, para que se acuerden rápidamente de la histología del tubo digestivo y del esófago. Vamos a hablar de la patología esofágica benigna, principalmente de esofagitis, que es súper común, una patología muy común. ¿Qué fue? ¿Hizo el reporte, doctor? ¿Hizo el reporte del proyector? Yo no, sí jaló todo bien. Vamos a ver, ahorita les voy a comentar los diferentes tipos de divertículos que existen. Acalasia esofágica, que es una patología de la motilidad del esófago, ¿verdad? Que es muy molesta. El síndrome de Mallory-Weiss, no sé si lo han oído. Esto es como que el centro, siempre que nos mandan biopsias de esófago, el gastroenterólogo dice descartar esófago de Barrett. ¿Se acuerdan del pato 1, metaplasia? Y que poníamos de ejemplo esto. Decíamos, el esófago de Barrett es una típica metaplasia, ¿sí? Un cambio de epitelio por otro. Entonces, el esófago de Barrett es una de las patologías que más busca el gastroenterólogo, que descartemos los patólogos. ¿Hay o no Barrett? ¿Sí? Bien importante, ahorita lo comentamos. Y obviamente las neoplasias esofágicas. Vamos a ver que el esófago tiene muy pocas neoplasias. El esófago no es un órgano, no es de los cánceres más comunes, el cáncer de esófago, y de los cánceres hay 2 o 3 que son los más comunes que se ven en el esófago. Sí, entonces no está tan difícil ver neoplasias esofágicas. Obviamente hay benignas y malignas. Ahorita las comento. Pasa a otra. Muy bien, vamos para que se acuerden aquí. Bueno, el esófago, acuérdense dónde está localizado también, que el esófago está... Operar el esófago, según yo, pues apenas un cirujano, ¿verdad? Pero los cirujanos, a mí se me hace que es de los sitios más difíciles, o un sitio muy difícil, porque está en el mero centro del mediastino, y tiene relaciones anatómicas pues súper importantes, con tráquea, con el callado de la aorta descendente, el mismo corazón está pegado ahí. Así que operar el esófago, hay muchísimas cosas ahí, alrededor del mismo, ¿sí? Nervios, el nervio vago, y muchas, hay que cuidar muchas cosas. Yo creo que no ha de ser tan fácil llegar al esófago, término medio, hacer esofagectomía, debe tener su chiste, muchos vasos ahí importantes que atraviesan y que tienen relación. Así que, pues ustedes saben que ahí está localizado. En cuanto a su estructura ya, si lo empezamos a desmenuzar, pues obviamente como todo el tubo digestivo, tiene sus 4 capas. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Cuáles son las 4 capas de tubo digestivo en general? Las 4 capas de todo el tubo digestivo. Interna. No, pero tiene nombre. Sí, es interna. ¿Cómo se llama la más interna? ¿Cuál es la más interna? La mucosa. La mucosa. ¿Y luego? Su mucosa. ¿Y luego? ¿Y luego? El esófago tiene adventicia. El 98%, 95% del esófago, la última capa, no es serosa, o sea, no es peritoneal, es adventicia. Entonces, mucosa, submucosa, muscular, y en este caso del esófago, adventicia, que es tejido conectivo laxo, donde hay vasos y todo. Entonces, aquí estaríamos desmenuzando todo eso, ¿verdad? Obviamente, en el tubo digestivo, en el resto del tubo digestivo, desde aquí, los últimos 2 o 2,5 centímetros del esófago, que atraviesan el diafragma, ya van a tener serosa, ahí sí, pero los otros 28 centímetros hacia arriba van a tener adventicia. Así que siempre decimos que el esófago tiene mucosa, submucosa muscular y adventicia. Muy bien, y aquí estamos viendo entonces pues, la imagen, ¿verdad?, de lo que es la mucosa. Aquí estamos viendo cualquier parte del tubo digestivo, X, ¿verdad?, con su mucosa. Guillermo, ¿tú te acuerdas que la mucosa, la pura mucosa de todo el tubo digestivo, de esófago, estómago, intestino, hígado, colon, la pura mucosa tiene 3 elementos? ¿Cuáles son? La pura mucosita. El epitelio. ¿Qué más? La vena propia. Y Pues la muscular de la mucosa. y la muscular de la mucosa. 3 elementos que componen toda la mucosa. Son 3 elementos histológicos. Así que el epitelio es el que va a variar más. Los demás, o sea, el epitelio en sí, podríamos decir que es la clave para distinguir uno de otro. ¿Qué epitelio tiene el esófago? ¿Te acuerdas?
escamoso qué? Estratificado. Estratificado escamoso o escamoso estratificado o plano estratificado. Sí. No queratinizado, ¿verdad, Alicia? Entonces el esófago va a tener toda su extensión, en toda su extensión, el epitelio plano estratificado. ¿Sí? Y el resto del tubo digestivo, tu nombre se me olvidó. Ana Paula. ¿Qué es Ana Paula? En todo el resto del tubo digestivo, ¿qué epitelio tiene? El estómago, el intestino delgado y el colon tienen un tipo de epitelio. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Qué epitelio tiene? Todo el resto del tubo digestivo después del esófago. ¿Alguien se acuerda? Cilíndrico. Columnar o cilíndrico simple. O sea, el estómago, fíjense, para que esté fácil, estómago, intestino delgado, colon, tienen el epitelio cilíndrico simple o columnar simple de revestimiento. El esófago es el único que tiene plano estratificado. ¿Sí? Allá el último, el ano, pues ya si lo tomamos como que pues ya se salió del tubo digestivo, pues. Pero hablando de esófago, estómago, intestino delgado y colon, cilíndrico simple. Los otros tres. Y el esófago, plano estratificado. ¿Sí? De histología. Y luego lo demás va a ser prácticamente igual, o sea, tienen la submucosa, el tejido conectivo, denso, con un plexo metérico que se llama como, un plexo nervioso que se llama como el plexo submucoso de Meissner, que anda por aquí debe decir, yo creo, en algún punto. Y luego está la capa muscular. ¿Cuántas capas tiene el esófago? ¿Cuáles son? Interna, externa, Longitudinal. interna circular, externa longitudinal. ¿Cuál de todos los órganos del tubo digestivo tiene 3 capas? El estómago. Ese tiene 3 capas de músculo, de puro músculo. Aquí estamos viendo nada más 2, yo creo, la interna y la externa por aquí. Y en medio, raza, está el plexo mientérico, por aquí aquí está el mientérico plexus con sus células ganglionares, en medio de las capas musculares, y luego al final la serosa. Vamos a ver las fotografías, María. Por aquí está el esófago. Pues aquí lo podemos ver perfectamente. ¿Ya vieron el epitelio? El epitelio es de estos órganos del tubo digestivo en sí, esófago, estómago, intestino y colon, el único que tiene este epitelio, plano estratificado. ¿Qué estoy señalando aquí, compadre? ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Ves como estos islotitos, ¿qué son? Está el epitelio, luego está la ¿Qué es esto? ¿Aquí cómo se llama? vena propia. ¿Y estos? Y eso viene siendo. Son glándulas. No, la muscular de la mucosa. Aquí están los 3 elementos de la mucosa: el epitelio, la lámina propia de tejido conectivo y fascículos como islotillos se ven ahí de músculo liso, que es el músculo, el muscular de la mucosa. Acuérdense que el esófago, raza, en su tercio superior, ¿qué músculo tiene? Estriado. Pero si ustedes se acuerdan, la capa, sí, pero también de la muscular de la mucosa. El músculo, no, pero arriba también puede ser estriado. También. Sí. Fíjense, raza. El músculo en el tercio superior del esófago, tanto como de la muscular de la mucosa, podemos ver músculo estriado. Ya después del tercio superior, ya empieza a aparecer el músculo liso. ¿Sí? Pero arriba, el músculo estriado. ¿Cuál es la razón? Que la primera parte de la deglución es voluntaria. Entonces, hay que tener control en la deglución. Y el esófago posible, ese músculo sirve para, te estás ahogando y algo para expulsar algo, ¿verdad? Que sea voluntario. Ya pasando al segundo tercio, pues ya, se va con peristalsis ya involuntaria. ¿Sí? Músculo liso. Aquí estamos viendo las 2 capas de músculo perfectamente bien delimitadas. ¿Sí? La interna es con sus fibras circulares y la externa longitudinal. ¿Sí? Y en medio, pues podríamos ver el plexo nervioso, el plexo mientérico de Auerbach, y ahí vamos a ver células ganglionares, que son las necesarias para la peristalsis. Y luego ya más abajo, después de la muscular, pues veríamos tejido conectivo, en este caso que es adventicia. ¿Sí? Y en el resto, pues vamos a ver peritoneo, un epitelio plano simple, que es el peritoneo. ¿Preguntas o dudas hasta ahorita, Rocía? Todo claro. ¿Pasa otra? Lo mismo, nada más un poquito más
Vean la muscular de la mucosa, vean, se nota perfectamente bien en esta laminilla, en este diapositivo se nota muy bien en la muscular de la mucosa, por ejemplo, lo que es la lámina propia de sostén del epitelio certificado, todo esto es la submucosa, las dos capotas del músculo en su plexo mentérico aquí en medio, que pues bueno, a este momento no se nota bien, pero pues es lo que está aquí, siempre está en medio de las dos capas musculares, el plexo mentérico de Auerbach, ¿sí? Donde podemos encontrar células ganglionares. Ahorita les voy a enseñar las células ganglionares, así específicamente, porque esas se ven en todo el tracto digestivo, hay que buscarlas aquí, ¿verdad? Pero también hay células ganglionares por acá en la submucosa, un poco más difícil de ver, el plexo submucoso de Meissner es un poquito más difícil de ver, pero también se pueden ver células ganglionares acá. Entonces, esas tienen que ver más con la secreción y estas tienen que ver más con el movimiento del tubo digestivo. Doctor, una duda. Sí. En un corte transversal, la musculatura, por ejemplo, circular, se vería como tiras, ¿no? Si hacemos un corte transversal, imagínate si una manguera así, un corte transversal, perdón. las fibras internas sí las vas a ver así, Sí. y las externas vas a ver como líneas. como islotes, como Ajá. islotitos, porque está longitudinal. Si haces un corte, esa es una buena pregunta en cuanto a la orientación. Si hacemos un corte, si está el tubo así, el tubo aquí, y hago un corte así, en vez de así, quizás las fibras vamos a ver al revés, ¿eh? La orientación. Tú dices, pues no, que la interna es circular. El corte tiene mucho que ver. Cuando decimos, esa es una buena pregunta en ese sentido, cuando decimos la interna es circular y la externa longitudinal es tomando en cuenta un corte así, transversal, ¿ok? En ese sentido, cuando hacemos un corte así, a lo mejor se ven al revés, ¿sí? Pero en sentido transversal, así, anatómico, por decirlo así, así serían las fibras, interna circular y externa longitudinal, desde el punto de vista anatómico, en posición así, anatómica. Está fácil el esófago, yo creo, ¿no? O sea, la histología, y así es todo el tubo digestivo, nada más que el epitelio va a variar, el estómago y las ciertas características, ustedes se acuerdan de su histo más o menos, agarren el QI, para que llevaron el QI, vean todos. Entonces, agarren ahí un poquito, y el librito chiquito también llevaban, ¿verdad? El de bolsillo, ahí tantito para que lo se acuerden de los detalles histológicos del tubo digestivo. Pasa otra. Miren más que chuladas. Hacían por las células ganglionares del plexo mentérico de Auerbach. Nomás por decir otra patología, ahorita que mencionamos Hirschsprung. Hace poquito, ahí en la clínica nueva donde estoy, mandaron un colon, un pedacito de colon, para enfermedad de Hirschsprung, probable enfermedad de Hirschsprung. Entonces, lo que yo tengo que ver es que no haya estas células. Yo tengo que buscar que no haya. ¿Sí? O sea, tengo que ver algo negativo, tengo que ver ausencia de algo. ¿Sí? Y ahí estuve busque haciendo cortes. Hicimos más, le dije al técnico, otros cortes para ver si estas células ganglionares estaban o no estaban. Sí había, quizás había menos de lo que normalmente uno ve, porque las ve uno muy fácil, a veces batallas para encontrarlas, pero sí había. Así que ese niño, pues a lo mejor no tenía un Hirschsprung. Ah, ok, es para descartar Hirschsprung. Sí. Las Si las ves, si yo veo esto, pues entonces no tienes un Hirschsprung. Ok, es otra cosa. Tienes otra cosa, un trastorno de motilidad que no tiene que ver con la ausencia de células ganglionales, otro trastorno de motilidad. Y a ese huerquillo le estaban estudiando así posibilidad de Hirschsprung, pero yo sí vi células ganglionales, así como estas. O sea, son grandes, miren, todo es una célula, su núcleo y su nucleolo. ¿Lo ves, Marina? ¿Sí? Ahora, aquí el citoplasma no se ve tan franco, pero más o menos sería aquí esto, su núcleo y su nucleolo. Son unas células, pues son neuronas, o sea, acuérdense que estas son células, las células ganglionares son neuronas, ¿sí? Son como de relevo, o algo así les llaman, para hacer sinapsis del sistema nervioso autónomo para ayudar a la motilidad, y luego de ahí se van el impulso pues a otros, al nervio, sigue el nervio y plexo mentérico para mover el intestino. ¿Sí? Entonces esto es lo que buscamos, de si hubiera una agangliosis. Ahorita vamos a ver la calasia esofágica y tiene que ver con degeneración de esas células. De esas células, en algunos momentos, la calasia puede ser por degeneración o trastornos de esas células, aunque estén ahí, pueden tener cambios por virus o por cuestiones metabólicas que tengan trastornos de estas células y no se mueva bien el esófago. Ahorita vamos a ver la calasia. Pásalo.
Si tienen dudas, me dicen. Bien. Esto que están viendo aquí, raza, lo tienen sus Robbins en el principio ahí de las cuestiones congénitas, anomalías congénitas del tubo digestivo. Y estas son las anomalías congénitas del esófago específicamente. ¿Sí? AE significa atresia esofágica y FT es fístula traqueoesofágica. ¿Sí? Entonces, el esófago y la tráquea, como están tan juntitos ahí, embriológicamente, pues tienen un desarrollo muy juntos, muy al mismo tiempo. Cuando hay una malformación de uno, a veces se asocia con el otro, la tráquea y el esófago, entonces se comunican y hay fístulas traqueoesofágicas. Como ustedes ven los porcentajes, esto es como que es lo más común, encontrar una atresia esofágica que se cierra el esófago y aparte se fistuliza con la tráquea. ¿Sí? Entonces puede ser una fístula hacia arriba o puede ser doble fístula. ¿Cuál es la menos peor? La menos, todas son malas, pero por ejemplo yo creo que la menos peor sería pues a lo mejor esta, la más común, porque pues simplemente a lo mejor la comida no pasa y vomitan, pero si tienes esta, pues te vas a broncoaspirar. Esta sí está fea, te broncoaspiras o esta, ¿sí? Porque el alimento puede pasar a la tráquea y ojo, vas a andar siempre con problemas. En ese momento el niño pues se detecta al nacer. ¿Okay? ¿Qué onda? ¿Hay alguna que no sea compatible con la vida? Híjoles. ¿Quién sabe si se mantienen? Yo creo que todas son compatibles con la vida si se detectan rápido. Que yo creo que sí se detecta rápido. Yo no soy neonatólogo. Esa pregunta, un neonatólogo te podría explicar más de cuando lo detecta, porque yo me imagino que lo detectan en las primeras amamantadas que del niño, ¿verdad? Que con la mamá que se lo ponen al pecho y luego empieza que no, y luego lo vomita nada, o sea, no aguantan nada ni un segundo. Pues esto debe ser muy difícil. Yo creo que clínicamente debe ser muy difícil para el niño hacer algo con esto. Aquí la broncoaspiración está en ese momento. Las que tienen fístula, yo creo que hasta se infla así. Sí, no, pues la aspiración en esto. Entonces, fíjense, las artresias esofágicas y las fístulas traqueoesofágicas pueden estar solas, aisladas, ser dobles, o sea, hay de mucho tipo. Esto, quizás yo no recuerdo cuando estaba en quinto, sexto año, así cuando yo roté por neonatología, porque rotamos por neonatología un buen tiempo, creo que nomás vi un caso de 6 meses de rotación, así que no es tan común. De hecho, aquí en el hospital infantil, donde hay concentración de niños, lo vi allá en el hospital infantil, donde hay muchos casos de todo. Y nomás vi un caso de fístula. Creo que era esta la más común. ¿Cuál es la diferencia entre atresia y fístula? Atresia es que se cierra en lo que sea, por ejemplo, atresia esofágica es que se cierra, Okay. está cerrado. Y fístula es que se comunica con otra cosa. Ah, ok. Es una fístula. La fistulización de lo que sea es una comunicación. ¿Estamos de acuerdo, mamá? ¿Sí? Bueno. Estos son errores congénitos que ustedes a lo mejor pueden llegar a toparse en algún servicio de neonatología sobre todo. Y luego ya entran los cirujanos pediatras a corregirles. No les tapo aquí, Marianita. De aquí no te tapo. Bueno, vamos a ver otra. Bueno, mira. Ya, esto nomás estoy repitiendo más o menos la otra. Esta es la pura la patología esofágica benigna que más comúnmente podemos encontrar. Sobre todo esta, esofagitis. Las hernias hiatales, esas son súper comunes. Los cirujanos andan haciendo las operaciones de Nissen, que se llama funduplicación de Nissen, muy seguido, ¿sí? Para corregir hernias diafragmáticas. Los divertículos no es tan común, ni la calasia esofágica, pero son patologías benignas que se pueden topar. ¿Hay una diferencia entre hernia hiatal y hernia diafragmática? Es eso, hernia hiatal es la hernia diafragmática, es la hernia, el estómago, otro te lo voy a enseñar. O sea, te voy a enseñar unos esquemas, ¿sí? Entonces vamos a ver, creo que es la primera, la calasia. Ponlo, Marina. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué es la calasia esofágica? La calasia esofágica es una enfermedad de la motilidad, es un trastorno de la motilidad del esófago, ¿sí? El paciente no puede deglutir bien, no tiene disfagia, dificultad para tragar, a veces odinofagia, dolor, ¿sí? Caracterizada por una relajación incompleta aquí podríamos poner comillas, esfínter entrecomillado, esofágico inferior, lo que es ya después del diafragma del esófago. Ahí se supone que hay un esfínter, se cierra un poquito ahí el esófago, pero no es un esfínter real. Y ahí empieza a ver el hecho de que esté cerrado o un poquito estrecho hacia abajo,
hace que el esófago empiece a batallar para pasar la comida y llega un momento que se cansa, se relaja, entonces el esófago se dilata bastante y se hace un esófago pues flojo, un dilatado, con poca fuerza, dime. Entonces una estenosis pilórica puede dar acalasias. No, la estenosis pilórica no te llega a afectar hasta el esófago. Pero por ejemplo, si se queda toda la comida aquí, el esófago va a estar... No, pero no, porque normalmente nomás se dilata el estómago y se vomita. Se dilata el estómago y lo vomita. Así está. Y se detecta también en niños chiquitos. En niños chiquititos y los operan chiquititos porque pues no pasa nada de comida, del estómago. ¿Sí? Porque está en el píloro. Puede haber disfagia progresiva, o sea, ya dolor al deglutir también, empieza a batallar demasiado el paciente y por consiguiente, pues obviamente hay desnutrición, pérdida de peso, pues no come el paciente, no puede comer, le dificulta todo. Y bueno, hay que ver por qué es la acalasia, porque a veces no se sabe ni por qué, hay veces hay cuestiones metabólicas, la diabetes, en un momento dado podría causar acalasia esofágica. La diabetes, acuérdense que la diabetes puede afectar neuropatía de tipo autónoma y una de las neuropatías autónomas es esta, que pueda causar al final, ¿verdad? Que decíamos una complicación fea de la diabetes podría ser esta. No es común, pero puede llevar. Cuestiones infecciosas, miren, ustedes ya llevaron Bacter y todo eso, ¿verdad? De bichos, de microbiología, Sí. microbiología. ¿Se acuerdan de tripanosoma, Chagas? Ahí está. Chagas puede causar esto. La enfermedad de Chagas, sí la saben esa, ¿va? Tripanosomiasis y esas cosas, pueden afectar el sistema nervioso ahí entérico del esófago y causar esto. Algunos virus también, coxsackie, herpes y cosas raras, pueden causar cosas de estas. Pasa otra. Miren, entonces, ¿cómo veríamos? Miren, este es un estudio, yo no sé si los radiólogos lo usan todavía o ya no. El estudio de bario con les daban un trago de bario con B grande, bario, y pintaban, le tomaban una radiografía mientras toman el trago y veían el esófago bien dilatado y bien tortuoso, lo ven aquí, todo el esófago no debe ser así, y miren la parte de mero abajo, bien estrecha, ahí es donde se ve la estrechez que digo de la parte inferior del esófago y causa esto de la acalasia esofágica. El diagnóstico de acalasia esofágica es así, ¿verdad? Clínico y radiológico. No se necesita hacer alguna biopsia para ver, no van a hacer biopsias para ver, a ver cómo está el plexo mentérico. En este caso no, simplemente ven esto y dicen, es una acalasia esofágica, no puede moverse el esófago. ¿Sí? Y aquí con el bario pues se ve perfectamente dilatado, irregular. Y las causas, como les digo, a veces no se sabe, no hay una causa así muy franca, no es diabético, o tiene una diabetes controlada, no tiene Chagas, no tiene nada importante y tiene una acalasia. A veces no haya uno a que echarle la culpa, ¿sí? Y le llaman pues idiopática, como muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero esto es una acalasia esofágica, muy importante en ese caso. ¿Pasa otra? Aquí está, se me olvida tu nombre. Felipe, fíjate bien, Felipe. Las hernias, aquí está, bueno, la acalasia no está bien demostrada, pero la hernia hiatal o hernia diafragmática puede ser es cuando el estómago o la unión gastroesofágica, aquí está la unión, o sea, la unión gastroesofágica debe estar abajo del diafragma, ¿verdad? Aquí está el diafragma. Cuando la unión gastroesofágica se sube, se protruye hacia arriba, a eso le llamamos una hernia diafragmática. Puede ser que sea una hernia diafragmática así bien directa o una hernia acá del fondo gástrico, que esté no tan directa, digámoslo así, pero sí a un ladito de la unión gastroesofágica, que también como quiera es una hernia hiatal. Hay que corregir. Pero esta sobre todo favorece muchísimo el reflujo. El paciente va a estar siempre nomás come y no puede cualquier cosa y siempre con el ardor en el esófago, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No te me duermas, compa. Está muy aburrida la clase. No, me levanté a las 6, es no que me he levantado a las 6 para las de, vacaciones. No, yo entiendo que también después de comer, ¿verdad? No, me levanté a las 6, yo creo que todas las vacaciones nunca me he levantado más temprano a las 9. Bueno, esto es una hernia hiatal. Es una patología, la hernia hiatal pues es una patología que afecta al esófago secundariamente con esofagitis, por el reflujo. Pero miren, esto que está aquí, estos dos ejemplos son los famosos divertículos. ¿Qué es un divertículo? Un divertículo es como una herniación de la mucosa hacia afuera de la pared del tubo digestivo, de cualquier parte del tubo digestivo, en este caso el esófago. Pero los divertículos, ustedes han oído hablar, yo creo, de diverticulitis más bien en el colon.
Sí. Yo creo que lo que lo han escuchado. Entonces el divertículo es una como evaginación o chipote o herniación de la mucosa misma que protruye a través de la pared del tubo digestivo, en este caso del esófago, y forma estas como saquitos. Y obviamente que hay problemas, puede haber problemas importantes. En el esófago, mira, pasa la que sigue tantito, Marino. Mira, en el esófago podemos describir clásicamente 3 tipos de divertículos por su localización, los más comunes. Los más comunes del esófago son el famoso divertículo de Zenker, se escribe con Z ahí, Zenker, que es un divertículo que está muy alto, aquí cerca de la cricoides por acá. Y es un divertículo que causa su problema, puede ser asintomático en algún momento, pero como está aquí luego, pasa al anterior tantito más, como está aquí luego al principio de la deglución, en el tercio superior, se acumula comida ahí y esa comida se pudre. Y el pelado habla y huele a perro muerto, pero de aquí a allá. O sea, ¿qué onda contigo? El aliento. Es una litosis tremenda, porque tiene un pedazo del bistec ahí podrido. Tiene un cadáver ahí podrido, un pedazo de vaca podrido ahí. ¿Y lo siente? Pues el aliento hasta el mismo ya no se aguanta. Ese divertículo de Zenker es lo fácil, de fácil se puede diagnosticar o sospechar la litosis. Es como que su síntoma principal, su signo, o es signo, ¿verdad? Porque no se puede medir signo, ¿verdad? Porque la litosis es síntoma, ¿no? Síntoma. Sí, el signo es el que se puede medir. Síntoma. Entonces imagínate la litosis de ese pelado con un pedazo de cabrito ahí, un taco ahí de barbacoa. ¿Qué comiste lo mismo? Se pudre y todo. Entonces la litosis. Pero esto es de abajo, raza. Si pasas la que sigue tantito, María. Miren, hay uno que está más abajo, ese no te causa tanto problema. Es un divertículo medio del esófago que algunos le llaman, fíjense, divertículo por tracción. Ese divertículo, el de Zenker es congénito, ahí está. Pero el de en medio, muchas veces es secundario a algo. Por ejemplo, una mediastinitis por un traumatismo, se te inflamó, hay fibrosis, retracción de tejido del mediastino y jala parte y ayuda a que haya una herniación hacia acá del esófago y forma un divertículo en la parte media. Le llaman divertículo de tracción, divertículo medio. Y el divertículo que está arribita aquí del esófago, del diafragma, es el que llamamos epifrénico, o sea, frénico, de arriba del diafragma, epifrénico. Pasa al anterior tantito. Miren, este es el epifrénico, aquí arribita apoyándose casi en derrame. Doctor, ¿y solo clasificamos en cuanto a la altura o también qué capa es la que se La sale? mucosa, ¿qué voy a ver aquí si hago un corte histológico? Voy a ver epitelio y su mucosa, principalmente. O sea, se hernía, digamos, a través de la capa muscular. ¿Sí? Igual que en el colon. Y en ese aspecto todas se ven. ¿Y qué vas a ver? Pues vas a ver el epitelio ahí, pero ese es en esta bolsita aquí, en lo que es el divertículo en sí, herniado a través de la pared. Fíjense bien, a mí me tocó, les voy a platicar una experiencia que tuve con un divertículo epifrénico cuando yo estaba en Muguerza, en aquel tiempo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hace muchos años. Yo estuve en Muguerza y un gastroenterólogo, yo digo porque algunos de ustedes van a ser gastro aquí o cirujano o algo y pueden tener, fue raro la anécdota, pero miren, el pelado metió un esofagoscopio ahí. ¿A ustedes se les conté la pasada, en el semestre pasado o no? No. Dice, hizo una endoscopía porque el pelado tenía, pues, no sé, reflujo o algo. Y metió el endoscopio, la manguerita por el esófago, y me dice a mí, te estoy mandando biopsias del fondo gástrico de aquí. Digo, son biopsias del fondo gástrico. Ok. Entonces yo vi, así, mandó como 4 o 5 fragmentillos de algo que vio ahí en el fondo gástrico. Y yo vi un cáncer. Pero, ¿cuál es el cáncer más común en el estómago? En el estómago. ¿Cuál es el más común? El adenocarcinoma. Hay otros, ¿verdad? Pero el adenocarcinoma es el más común en el estómago. Ya lo veremos luego. ¿Y cuál es el más común? Digo, ¿cuál sería
súper raro en el estómago. Originado del epitelio. ¿Cuál sería uno súper del epitelio? Papilar. Sería, por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos, cuando veíamos neoplasias, uno que se llamaba carcinoma epidermoide? ¿Se acuerdan de eso? Sí. En el cervix, por ejemplo. Bueno, en el estómago, el carcinoma epidermoide es algo extraordinariamente raro. Y yo vi un carcinoma epidermoide. Y él me dijo que me lo estaba mandando de aquí. Entonces yo dije, oye, le hablé, porque dije, carcinoma epidermoide en el fondo gástrico es para publicarse, ¿verdad? O sea, lo voy a publicar y un caso rarísimo, sí. Y no le dije, oye, compadre, ¿dónde me mandaste esta biopsia? ¿Es del esófago o es del fondo gástrico? Es el fondo gástrico. Le dije, pues es un carcinoma epidermoide, compadre, no sé si venga del esófago y que esté bajando, porque si, no, el esófago no tiene nada, me dice, el esófago no tiene nada. Le digo, bueno, esto es un carcinoma epidermoide, lo siento, pero está en el estómago, tú dices, o sea, tú, gastroenteróloga, tú, Marianita, me mandaste a mí, y tú me dices a mí que es el fondo gástrico, pues yo te creo. Entonces yo digo, pues estamos viendo un caso raro. De ahí la importancia, Rosilla, que ustedes que van a ser clínicos, la localización de las cosas que ustedes mandan es bien importante para nosotros los patólogos. Porque nosotros no estamos viendo al paciente, ustedes lo están viendo. Yo nomás estoy viendo 3 milímetros que me mandaste. Y al final que Ahí te va. Entonces yo le dije, me dice, no puede ser. Le estaba pegando. Ahí, fíjate. Entonces no puede ser, me decía, no puede ser. Le dije, te voy a tomar otra biopsia. Y ahí es donde se dio cuenta que el pelado, que el esofagoscopio lo metió, pero él pensaba que aquí era el fondo gástrico y era un divertículo que estaba aquí. Hagan de cuenta así. ¿Sí? Entonces él se metía ahí, él pensaba que ahí ya era el fondo gástrico. Y vio y ya se metió ahora hacia el fondo gástrico y dice, oye, aquí hay otra cosa, tenía un divertículo epifrénico que confundió a todo el mundo. Y entonces ahora sí era más lógico. En el esófago, la mitad de los cánceres son carcinomas epidermoides. En el esófago sí, el carcinoma epidermoide sí es uno de los comunes. ¿Sí? En el esófago, ahorita se los voy a comentar. Y también hay adenocarcinomas, obviamente. Pero el epidermoide es súper común, es muy común en el esófago, pero no en el estómago. De ahí que yo les digo a ustedes que van a hacer, ¿tú qué vas a hacer? ¿Gastro? ¿Nefro? ¿Interna? ¿Cirujana? Ubiquen siempre muy bien al patólogo. Nosotros no estamos viendo al paciente y no somos adivinos. Vemos 3 micras que nos mandan ustedes y de ahí nos basamos. Y si nos dicen, está aquí, pues lo creemos. Y a veces no es caso raro. Entonces el pelado estaba equivocado. Se estaba metiendo un divertículo epifrénico y causa problemas diagnósticos a veces. Me da cosas raras. Entonces ahí está, pásala. Entonces ese sería este diverticulillo. Él metió el esofagoscopio y se metió aquí. Pero el divertículo estaba hacia el lado de acá, donde está el fondo gástrico. Entonces él estaba más confundido todavía. Si hubiera estado para acá, pues no se confunde. Pero estaba hacia el fondo gástrico. Y no vio el divertículo en la radiografía. Es que el paciente se cuenta que te llega a ti por reflujo. Entonces tú dices, pues te voy a hacer una endoscopía. Entonces gastroenterólogo. Y es lo que hacen endoscopías. Por un reflujo. Pues por un reflujo crónico. Porque reflujo todos hemos tenido si alguna vez o dos. Pero si estás todo el día, todos los días con tu reflujo, sí te hace. ¿Por qué se llama epifrénico? Porque está epi de arriba, frénico es relativo al diafragma. Acuérdate que el nervio frénico tiene que ver con el diafragma. El nervio frénico que viene acá del plexo braquial. ¿Pero es porque está cerca del nervio o del diafragma? No, porque el nervio frénico, bueno, todo lo que sea frénico es relativo al diafragma. O sea, epifrénico o epidiafragmático, si le quieres poner así. Entonces, bueno, estos son los divertículos. Hay un divertículo raro que se llama, miren, el Senker está ahí arriba, pero hay un divertículo un poquito más abajito que se llama, pásala, creo que ahí viene el que sigue, miren. Bueno, el Senker aquí está el que ya les dije, es el faringoesofágico, tipo de divertículo mucosofaringe, que se ubica en la parte superior del músculo cricofaringe, ¿verdad? Por encima del esfínter esofágico superior, por la parte estrecha, digamos, de la parte superior. Ahí está el Senker. Pasa el otro. Este otro, el Kilian-Jami, es un divertículo muy parecido al Senker, muy parecido a su localización y todo, nada más que pues, fue descrito en este año. Y hay una producción también de la mucosa faringe a través del espacio de Kilian, que es un espacio ahí medio raro por debajo del músculo cricofaringeo. Este es específicamente por debajo de un músculo que se llama cricofaringeo. Si es ahí, entonces le llamamos ese divertículo. Pero es prácticamente la misma localización que el Senker. Pero ahí ya los cirujanos de
de tórax, el que se dedica a operar el esófago y eso, pues ya trata de clasificarlos bien y pues ya consultar y resonancia, pues ya ven ahí, digo, ahí sí le hicieron una resonancia. Yo no lo veo, yo con una dice, no sé si esta cosa, no sé. No soy radiólogo, pero por ahí anda. Pero está muy arriba. Si se fijan, pasa el anterior, está muy arriba, casi en el mismo lugar que el Senker. Es allá abajo, ¿no, doctor? Es este. En la radiografía. Ah, la radiografía, a ver, si ustedes lo ubican, díganme. Yo no le entendí bien. Es, ¿Este o qué? sí, casi ahí. Sí. Pues a lo mejor. Es más abajo, allá abajo, ¿no? Porque se alcanza a ver un poquito Yo de no la quiero tráquea. decirles mentiras, La Raza. bolita esa, porque se ve la tráquea y luego ahí es donde según No, no, está. Yo no sé qué. Señora, no les quiero decir mentiras. A la derecha, acá hacia la izquierda. Eso. No. Eso no es. Es que esta es la tráquea. ¿Qué? Ahí se ve Son las el vértebras. Ah, caray. Obviamente No vamos a sabía. inventar, Raza, no vamos a inventar, pero ahí está. No es clase de radiología. No, entonces no. Yo no quiero Se inventar. puede quitar. Se supone que sí. Se No, supone que es porque tener quirúrgico. un Se supone que es quirúrgico. senker. La vértebra parece una boteco de cola, profesor. ¿Esto? No, la blanca, la vértebra. De abajo. Ah, sí, mira. No tenía Y esto que. también posible. Estaba tomando coca el radiólogo. La Coca-Cola es una bebida. Pasa la que sigue. Bueno, Rací, hasta ahorita divertículos, todo bien. Mira, Felipe, esta es una hernia así en todo su esplendor, una hernia yatal en todo su esplendor. ¿Sí? Donde está hacia arriba herniado, prácticamente en el fondo gástrico, la unión gastroesofágica a través del diafragma, y obviamente pues también va a haber algo de dilatación, puede haber algo de dilatación del esófago y reflujo. Aquí los cirujanos, yo creo que para ellos es una cirugía relativamente fácil, hacer la funduplicación de Nissen, que le llaman, para corregir esto, lo bajan, lo fijan, para que la unión gastroesofágica esté por abajo del diafragma y evitar el reflujo. ¿Sí? Evitar el reflujo. Preguntas, María. Seguimos aquí. Ya mandé mi relevo. Ok. El síndrome de Mallory-Weiss, ¿lo han oído? Sí. ¿Sí lo has oído tú? ¿Qué es? ¿Alguien lo ha oído? Una rajadura, longitudinal por esfuerzo mecánico excesivo. Exactamente, por vómitos fuertes. El síndrome de Mallory-Weiss, raza. A la raza que acostumbra a estar emborrachándose cada fin de semana. Y el mundo. Dice, yo no. Cada fin de semana. Hay raza que luego les da por vomitar. Mucho. Y muy fuerte. Y el síndrome de Mallory-Weiss es un síndrome que puede ser, es una urgencia quirúrgica a veces, porque hay unos desgarros, yo creo que Kir lo traduciría yo así, en la unión gastroesofágica. Es clásico ahí, la unión gastroesofágica. Muchas veces, como dice Felipe, esfuerzos excesivos al vomitar, y pueden vean, esta es una endoscopía real de un paciente con síndrome de Mallory-Weiss, y es uno de los datos, es uno de los síndromes de hematemesis severa. Sí, puede ser incluso mortal si sangras de más. Sí, puede ser una urgencia, muchas veces quirúrgica. Sí, y es esto, estas rasgaduras en la unión gastroesofágica, y eso es a veces por ese esfuerzo tan severo en un vómito. ¿Sí? Se puede rasgar gacho. Eso es el síndrome de Mallory-Weiss. Entonces hay raza que se pone a pistear hasta que les da síndrome de Mallory-Weiss, no tienen llenadera. Raza, vamos a pistear ¿hasta cuándo? Hasta el síndrome de Mallory-Weiss. Y le dan, y hasta que vomitan. Andan así rasgados de la mucosa. Pasa la que sigue, Raza. Sí, miren. Esto, las varices esofágicas, ¿en quién es común, Raza? Pacientes con, fíjense, para decirlo más apropiado, más, digamos, antes que decir cirrosis, con síndrome de hipertensión portal, ¿sí? Que muchas veces es por cirrosis. El síndrome de hipertensión portal, que tiene su flujo venoso retrógrado, entre otras cosas, causa varices esofágicas. Cuando veamos hígado, vamos a ver cirrosis y todos sus problemas que conlleva. Uno de ellos es este. De las varices esofágicas, vean ustedes una endoscopía, vean lo dilatado de las venas en todos lados. El problema de esto es que son venas muy frágiles y sangran con mucha facilidad,
y es una de las causas principales de muerte en un cirrótico, en un paciente con síndrome de hipertensión portal. ¿Sí? Las varices esofágicas, al tener ese flujo retrógrado por presión del hígado en sí, ¿verdad? Porque hay presión venosa, hay resistencia venosa, empieza con el flujo hacia atrás y causa estas varices tan importantes y que sangran muy fácil. ¿Y qué otras causas hay de hipertensión portal que no sean cirrosis? Déjame te digo, la cirrosis es la principal, pero hay anomalías vasculares propias de, por ejemplo, de drenajes venosos anómalos que podrían causar de repente síndrome de hipertensión portal, pero muchas veces con cirrosis. O sea, la cirrosis siempre está ahí. Tengo una pregunta, doctor, pero tiene que ver con lo de Mallory-Weiss. Esto no. No, yo tengo una pregunta de eso. Ah. Ya lo pasamos, ¿no? No, Sí. pero pasa lo anterior si quieres. Sí, O sea, lo puede tener una bulímica. Pues lo puede tener cualquiera que tenga un vómito, un esfuerzo, como dice Felipe, severo al vomitar sobre todo. Ese es el problema, el esfuerzo de vómitos muy intensos. Pues lo puede tener quien haga eso. Pero pues yo casi siempre todas estas cosas están relacionadas al alcohol. Ok. O sea, vómitos y así, cosas de exageración. Excesos. Pasa la que sí. Esto, raza, esto es una de las cosas más comunes que ve un médico general durante el servicio social. Cuestiones de gastritis y esofagitis. Bueno, la esofagitis, aquí como viene este esquema, como que está doloroso, es el síndrome. Acuérdense ustedes llevaron propedéutica, ¿verdad? El dolor de la esofagitis es un dolor urente, quemante. Sienten que les quema todo el cubo gástrico y todo lo que tienen aquí. Yo sentí que me estaba infartando. Se puede confundir fácilmente con un infarto, ¿verdad, Marianita? Una de estas, porque puede doler mucho y causar estenosis bien severa, el reflujo, ¿verdad? La esofagitis. Entonces, la esofagitis principalmente es por el reflujo, pero hay esofagitis que puede ser por medicamentos. Les voy a decir algo que nunca hagan: tomarse una pastilla para me duele la cabeza y no tengo agua y te la tomas, se les queda pegada en el esófago, raza, y eso, sí, una pastilla, tómensela siempre con agua, hasta que estoy viendo Marianita así, agua, pásensela bien, no, las películas de Bruce Willis donde siempre hacía, y le hace así, pasa las aspirinas, se le quedan pegadas todas en el esófago, y digo, no, al ratito va a traer su esofagitis. Alguien muy conocido de esta escuela, no voy a decir su nombre, tuvo una esofagitis así, un médico. Porque se la tomó así, una aspirina o algo sin agua, se le quedó pegada y al rato andaba con el ardor y le hicieron su endoscopía y tenía la pastilla ahí pegada. O sea, hay que tomársela con agua. No se las tomen solas, sobre todo esas de analgésicas, hay necesitados que son bien irritantes, ¿verdad? Sobre todo eso. Las cuestiones infecciosas más comunes obviamente son virus, sobre todo ¿cuál, raza? Puede dar esofagitis. Esos dos, herpes y citomegalovirus, son de los más comunes que dan esofagitis en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo diabéticos. Y los hongos, ¿cuál hongo? Cándida. Entonces así lo resumimos. Si alguien tiene una esofagitis infecciosa, más probablemente vamos a andar entre virus, que puede ser herpes, citomegalovirus, u hongos. Y generalmente son pacientes o diabéticos o inmunocomprometidos, ¿sí? Trasplantados, ese tipo de pacientes pueden tener ese tipo de problemas. La esofagitis post-radiación se puede dar un paciente que tenga, por ejemplo, no sé, se me ocurre un disgerminoma o un seminoma mediastinal, un tumor germinal mediastinal y que lo estén radiando. La radiación puede causar no solamente daño al tumor, sino lo que está ahí cerquita, y a veces la esofagitis por radiación es por otro tumor, o un tumor de mama, o un tumor, algo ahí que le estén radiando y que le afectó el esófago, ¿sí? Más que al esófago mismo, porque el esófago mismo casi siempre es quirúrgico, los cánceres, casi todos, antes que de radiación. Entonces vamos a ver, racilla, el gastroenterólogo a nosotros nos mandan biopsias de esófago todos los días. Yo todos los días veo un esófago. Una biopsia de esófago de 3, 4 milímetros, de 2, 3 milímetros, nos mandan 2, 3 pellizquitos y siempre quieren ver si hay Barrett o no, o esofagitis. Pues obviamente ustedes ya saben cómo es un proceso inflamatorio, lo vimos en Pato 1, inflamación aguda o crónica, o granulomatosa, cualquier tipo de inflamación se puede ver ahí, como las que vimos en Pato 1.
Nada más que aquí ya específicamente en el esófago vamos a ver qué cosas hay así características. Pasa la que sigue. Entonces, miren. Por ejemplo, estas úlceras esofágicas son bien características, es un esquema, ¿verdad? Es un dibujo, pero las úlceras así también definidas son bien características, por ejemplo, de herpes. El herpes virus le puede causar esta ulceración. ¿Y esto de qué sería común, raza, esta imagen? Cándida, el algodoncillo, ¿verdad? La raza le dice algodoncillo, porque eso es lo que parece. Entonces el endoscopista, el gastroenterólogo, ve esto o ve esto, y si es buena gente, me va a decir, estoy sospechando cándida, estoy sospechando herpes. ¿Sí? Para que eso también es bueno, Rosa, cuando ustedes sean clínicos, orienten un poquito por lo que están buscando. Si no, nomás manden así. O sea, estoy buscando esta cosa. No nomás manden, así la otra vez me mandaron, fíjense, aquí en la sección 50, me mandaron ganglio axilar. Ganglio axilar. Ok, sin ningún otro dato. Y estaba el ganglio grandote. Yo dije, ¿va a ser un linfoma o va a ser una metástasis? O no sé, al macro, así grandote el ganglio. Y lo parto y wow, sí, un cáncer. Dije, este es un cáncer, pero parecía un linfoma. Todo el ganglio monótono con células de muy poquito citoplasma. ¿Hace cuánto un linfoma? Pero un linfoma que yo decía, qué raro un linfoma. No podía yo en mi mente, tratas de clasificarlo primero en HY y luego con la inmunohistoquímica, ¿verdad? Se lo enseñó a otro patólogo, ¿qué opinas de este? Pues es un linfoma, pero que también empezó a patinar, pues es un linfoma, pero pues, a ver, a él la inmunohistoquímica, otro patólogo, ¿qué opinas? Pues es un linfoma, pero también raro, pues la inmunohistoquímica. Fíjense bien, yo le digo, le mandé a hacer la inmunohistoquímica pensando en un linfoma, todos veíamos un linfoma en la histología. Y le hablo, ya cuando sale la inmunohistoquímica salió todo negativo. Todos los marcadores para el linfoma eran negativos. Un linfoma es negativo, todo. ¿Para qué sirve el CD45? ¿Se acuerdan? Ustedes que llevaron conmigo clase. Pero ¿qué es? ¿Qué es el CD45? Los que llevaron conmigo sí deben de saber. Acuérdate. Ándale, acuérdate, por favor. A mí se me olvidó tu nombre. María Julia. El CD45, Marianita. Hágate ir. El KI67, ¿sí te acuerdas? Sí. Pero el CD45 no, ni tú. ¿No les hablaban del CD45 nunca? Sí, tal vez. Fíjense bien, Rosa. Sí. ¿Tú te acuerdas, Juanjo? CD45, hay un marcador de inmunohistoquímica llamado CD45. Apréndanselo de una vez. ¿Qué, Felipe? ¿Qué es ese? Somos todas las células inmunes o derivados de monocitos. Ya mero. Casi estás ahí. Fíjense bien, Rosa. Es un marcador que para todos los leucocitos. Se llama antígeno común leucocitario. CD45. Ya se acordaron un poquito. El CD45 está negativo. Entonces dices tú, wow, entonces no es un linfoma. Pues yo le hice un CD45 y le hice muchas otras cosas ¿para qué es un CD20? ¿Se acuerdan? Para células B. Células B. CD20 negativo. ¿Y el CD3? Para Células T negativo. Todo es negativo. Y todos los demás para el linfoma negativo. Todo cero, así. Entonces hablo con el cirujano y le digo, oye, compadre, fíjate que está raro el caso de tu paciente. Pero fíjense a lo que va a estar este rollo. Para que ustedes den información. El pelado, el cirujano al fin. Cirujano al fin. Nomás mandó el ganglio así, ganglio. Pedazo de carne de un ser humano y ya. Entonces, le digo, está muy raro el caso. Parece un linfoma, ya lo vimos 3 gentes. Pero todo está negativo. Voy a tener que hacer marcadores raros de cosas, otras cosas. Pero, ¿me podrías decir si tiene algún antecedente? Me dice, hace 2 años tuvo un carcinoma neuroendocrino. ¿Qué marcador le harías? Para un carcinoma neuroendocrino. Para cualquier cosa neuroendocrina, razón marcador. Cromogranina. Y salió. Le digo, ¿por qué no me dijiste animal? Pues, o sea, no tuvo gripa, baboso, tuvo carcinoma neuroendocrino. ¿No es importante el antecedente? Por favor, raza, ustedes no sean así. Pues sí, ya, se resolvió el problema. Pero, racita, la imagen no es todo. La patología tiene que estar relacionada a una clínica. No es nomás la imagen, entiendan eso. ¿Sí? La imagen
tiene que estar pegada razonablemente a un cuadro clínico que sea compatible con esto. Si tú no me dices ganglio y tiene un carcinoma neuroendocrino, aquí lo tuvo en la piel de cáncer. ¿Qué células son neuroendocrinas en la piel? ¿Se acuerdan? Hay unas células que son neuroendocrinas en la piel, en la epidermis. ¿Las células de quién? Empieza con M. Merkel. ¿Se acuerdan de las células de Merkel? Bueno, las células de Merkel, ese paciente tiene un carcinoma de células de Merkel, lo cual es bien raro. Dime, por favor. Nada más le hubiera hecho cromogranina, le mandé pedir como 30 marcadores. 80,000 pesos en vez de 800. ¿Sí es la diferencia también? Imagínate que te hagan eso a ti. Oye, gasté 30,000 pesos, pudiste haber gastado nomás 800. Era un marcador que necesitaba yo. Para decir, sí, pues ahí está, es una metástasis, ya te lo estoy comprobando con cromogranina. ¿Sí? Entonces, información clínica, raza. Es bien importante, en todo. Aquí tenemos, ya vieron el epitelio, miren, volvemos al esófago, aquí está el epitelio. Para identificar. Y obvio que aquí hay un proceso inflamatorio. ¿De qué tipo? ¿Agudo o crónico? Crónico. Parece agudo. No hay neutrófilos, entonces es crónico. Los neutrófilos tienen que ver con lo agudo, acuérdense. Aquí hay una esofagitis crónica, X. Aquí hay una esofagitis crónica. Doctor, yo tengo, es que, o sea, en mi clase, así de lejos, ¿cómo ves o no ves un neutrófilo? Mira, bueno, trata de ver célula por célula. O sea, literal, los nucleillos. Los núcleos, ¿cómo es el núcleo de un linfocito? ¿Te acuerdas bien? O sea, ¿dónde o es irregular? O sea, ¿dónde Sí, claramente ahí no hay lisica. ahí no hay neutrófilo. Guillermo, ¿estás viendo o estás bromeando? Iba así, yo como Alicia así. No, Racita, si ven linfocitos, células plasmáticas, están hablando de algo crónico. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que predomina son linfocitos. Ahorita vas a ver un neutrófilo. Es que yo sé cómo se ven, pero zoom in, de que Bueno, súper grande. bueno. Y que veas- Eso, el jueves, que nos veamos en el laboratorio, eso es lo que vas a hacer. Esa es la práctica que tú, Guillermo, todos necesitan hacer. Necesito que se sumerjan en el microscopio a ver, voy a distinguir un linfocito, una célula plasmática y un neutrófilo. Raza, porque es clave para el examen, porque ustedes les van a preguntar, oye, y ahorita les voy a decir los eosinófilos, ¿te acuerdas cómo son? Eso es bien importante, ahorita les voy a decir por qué, ahorita les voy a decir en qué momento. ¿Sí? Fíjense bien, fíjate bien, Licia. Aquí hay predominantemente linfocitos, aquí yo no puedo decir más, pero fíjense, si ustedes, como todos los clínicos, nomás mandan biopsia de esófago, no dicen nada, pues yo ya sé que la están mandando para buscar esofagitis, normalmente tienen reflujo, o normalmente tienen, o están buscando Barrett. Si no me dices nada, yo supongo que estás buscando algo de eso. Si sospechan un cáncer, muchas veces sí le ponen descartar neoplasia o descartar cáncer. Están viendo algo raro ahí. Entonces a veces sí le ponen. Pero si no me pones nada, yo busco un proceso inflamatorio y busco datos de que si es un herpes o una cándida o algo. Si no me dices ningún dato. Yo los busco como quiera, obviamente. Pasa otra. Ah, mira, espérame, pasa al anterior. Miren, por ejemplo aquí, en las úlceras, esto que estamos viendo aquí, raza. Fíjense bien, Guillermo, porque esto sí se los va, estoy casi seguro que esto es clásico. Tiene que venir en examen alguna imagen como esa. Fíjense bien. Paciente masculino con disfagia. Le duele tragar, trae dolor en el esófago. Y le vieron ulceritas. Y en la citología, porque esto es una citología, vieron una célula, esto es una célula con, ¿ya vieron cuántos núcleos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. ¿Ya los vieron? Allá todos amontonados como una bolsa de canicas, ¿lo ven? ¿Sí lo ven, Lizzy? Todos. Sí, Julio. ¿Lo ves? Mira. Entonces, esto es bien característico, súper archirrecontra característico de herpes. Una de las reacciones citopáticas de la presencia del virus del herpes es formar células gigantes multinucleadas como estas. ¿Sí? El herpes se caracteriza por eso. ¿Sí? De las células, fíjense cómo. Ahora, si vemos los núcleos, vamos a agarrar uno o dos núcleos. Mira, este es un núcleo. Este es otro núcleo, más o menos, aquí están los mismos. Si ustedes se fijan adentro de cada núcleo, más o menos, ven como se ve más oscuro, como una mancha más oscura. Se supone que esa es una inclusión ahí viral. O sea, ahí están los virus amontonados, como una inclusión.
¿sí? O esta, miren, aquí, si ustedes ven aquí dentro de este núcleo, esta como manchota aquí como inclusión, ¿sí? Pero esto es bien característico de algo del herpes, ¿sí? Y si vemos esto, pues el gastroenterólogo ve esto y dice, pues esto es una candidiasis, esto es de kinder. ¿Sí? Los de kinder dicen, candida, me da mal. Candida. Todos los vestidos dicen así. Cuando ven esto, tienen chiste, pero hay que verlo en el microscopio, eso lo vemos. Pasa otra. Miren, ¿ya vieron esto? No. Herpes. Si te ponen esto en el examen, Guillermo. Herpes. Te dicen, paciente masculino con dolor en el esófago y tiene esto en la citología con... Parece un parásito. Parece una Una célula oruga. multinucleada, Alicia. Sí. Y esta, dice, mira, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. O 6 núcleos, mira, aquí hay otro. No, parece una 1, oruga. 2, Así 3, empieza la 4, película de 5. Alien. Chequen, raza. Esta es la célula multinucleada. Y vean adentro, tiene su inclusión. Tiene su inclusión. Este es el núcleo, todo esto, pero tiene un halo aquí. Se me fue el nombre ahorita, lo de los, creo que le llaman cuerpos de Cowdrey. Creo que es Cowdrey, como vaca. Cuerpos Sí, de Cowdrey. sí, lo vimos Creo en que sí, el Cowdrey. micro. Se me fue el nombre ahorita. Búsquenlo ahí en internet, los cuerpos de Cowdrey, Sí. ¿sí? Con W como vaca, cow, y luego dri, seco, vaca seca, Cowdrey. Vaca seca, Cowdrey. Busquen eso, y esos son esos cuerpos de inclusión. Sí. ¿Sí? Ya está confirmado. Este es el herpes, raza, esofagitis por herpes. No se les olvida. Ese sería el hallazgo citológico, en este caso, de virus por herpes, de una esofagitis por herpes. No van a ver el herpes, van a ver estos cambios citopáticos. Esa tinción de la derecha que... Es Papa Nicolau, las dos. Más que una más fuerte que otra. Esto es raza citología. ¿Sí? Citología, es un raspado como Papa Nicolau cervicovaginal, este es de esofágico. Pasa otra. Miren, bien importante, las esofagitis por reflujo, nomás para que sepan, normalmente tienen, cuando nosotros vemos esofagitis por reflujo así en su máxima expresión, muchas veces se acompañan de estas células. ¿Qué son estas anaranjadas? ¿Los ven? Lizzy. Sí. Obsérvalos, mira. Por ejemplo, Lizzy, específicamente ese. Si ustedes se acuerdan los eosinófilos, Sí. cuando veíamos sangre en esto, decíamos que los eosinófilos tienen... Estoy en clase, niño. Bueno, ok. Fíjense, raza, una cosa. Son los que tienen lentes de sol. Exactamente. Los eosinófilos, raza, son anaranjados y son binucleados. Las esofagitis por reflujo, escúchame, las esofagitis por reflujo, característicamente, Guillermo, pueden observarse algo de eosinofilia. Algunos eosinófilos pueden verse, ¿sí? Acompañados obviamente de linfocitos, células plasmáticas y otras células. Y puede verse mezclada las esofagitis aguda y crónica, puede haber neutrófilos, linfocitos. Pero cuando ya ves eosinófilos, si a mí no me ponen nerviosa de esófago, yo puedo sugerir o puedo pensar que el paciente trae un reflujo. ¿Sí? Los eosinófilos característicamente están ahí. Ahora, si ustedes leen el Robbins, van a ver que hay un apartado, un párrafo por ahí que hay una esofagitis eosinofílica. Pero esa es en donde los eosinófilos prácticamente son las células que se ven nada más. La esofagitis eosinofílica. Casi todos son eosinófilos. Y aparte el cuadro clínico es bien diferente. Ahorita se los voy a mencionar. Pues por eso les digo, cuadro clínico junto a una biopsia, eso es lo que es la medicina que debe ser, no nomás la biopsia. Den información. Es una hipersensibilidad y la otra es... Esto puede ser que esté relacionado a hipersensibilidad. En este caso hay muchos eosinófilos. Si yo veo la pura imagen, yo te puedo decir a ti, si no me das ningún dato, yo te digo, aquí hay un proceso inflamatorio crónico con eosinofilia. Tú, clínico, interprétalo. Yo no te puedo decir si es nada más por reflujo o tiene asociado a asma o otras cosas, ¿verdad? No sé. Solo tú sí lo debes de saber porque tú eres el médico de él. Si les dan datos clínicos exhaustivos y sospecha diagnóstico y todo, ¿cómo evitan el sesgo confirmatorio?
No, bueno, eso que estás diciendo es a veces el temor que tienen algunos cirujanos, que dicen, no te quiero decir nada porque dicen, si te digo que estoy sospechando cáncer, me vas a decir que tiene cáncer. Pues no, güey, o sea, no, yo te voy a decir lo que nada más lo voy a buscar más. Es como esto, raza. Es como esto. A mí se me cae esto, por ahí. Oye, ¿dónde está mi indicador? Se me cayó el otro día aquí. Yo estoy solo en el salón. Y estoy así. Estoy como sonso buscando. Y entra Lizzy. Y me ve así. ¿Qué me preguntarías, Lizzy? ¿Qué buscas? Y te digo yo, y yo te digo, ayúdame a buscar, Lizzy. Me vuelves a preguntar, bueno, ¿por qué buscas, güey? Tú ayúdame. Y tú dices, mire, aquí hay un clip. No, eso no. ¿Un lápiz? No. Ah, el indicador. Ah, vaya. Bueno, si yo te digo, estoy buscando un indicador negro, pero ¿qué pasa si está el indicador negro y un billete de 500 pesos? También me vas a decir, mire, me encontré un billete de 500 pesos tirado. A menos que seas bien transi. Pero, fíjese bien a lo que voy, raza. Si tú me mandas una biopsia sospechando esofagitis y veo cáncer, ¿tú crees que no te voy a decir? Pues no tú buscas esofagitis, pero vi cáncer. No trae esofagitis, pero trae el cáncer, no te digo. No, pues eso sí. Pues ¿cómo no te voy a decir? Sí, y al revés también. Oye, tiene su cáncer y aparte trae esofagitis, que tú ni sospechabas. ¿Sí? ¿Se acuerdan el caso del Gaucher que les puse? Ah, sí. Ese fue un hallazgo, ni modo que no le diga. Él estaba buscando metástasis y tenía Gaucher. Ni modo que no le diga. No tiene metástasis, punto. ¿Y el Gaucher? ¿Sí? Entonces, no nos sesgamos. Nos enfocamos a buscar lo que... O sea, estoy buscando cándida, ¿ok? Pongo más atención en buscar... Lizzy pondría más atención en buscar algo como esto. Pero si se encuentra un anillo de diamantes, me vas a decir, ¿o no? Aquí hay un anillo de acá de graduación. Ah, también se me cayó y no me he dado cuenta. ¿Sí? Dice Luis Cuervo ahí, miren. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, raza? No, él tiene razón porque es un temor que a veces tienen. Si te digo, nomás vas a buscar eso. Sí, voy a buscar eso, pero si encuentro algo más te voy a decir, aunque sea un clip. Oye, también tiene cándida, sí tiene su cáncer, pero también tiene una candidilla por ahí. A lo mejor ya no importa tanto la cándida en ese momento, pero te lo informo, por si te sirve ya. ¿Sí? O sea, sí, necesitan, den los datos. Pasa a la que sigue. Miren, déjenme decirle otras cosas, raza, importantes de la esofagitis por reflujo. Fíjate, aparte del proceso inflamatorio, en donde puede haber eosinófilos en una cantidad variable, hay dos cosas más que podemos ver en una esofagitis por reflujo. Si ustedes se fijan, aquí está el epitelio, pero la lámina propia que está por abajo, a veces todo esto que está aquí, aquí no hay epitelio, aquí hay lámina propia, se sube mucho. Como que hay una especie, aquí están las flechitas indicando, ¿se fijan? Y el epitelio se adelgaza mucho ahí. Como que háganse cuenta que la lámina propia es esto. Y el epitelio queda bien delgadito aquí arriba. ¿Sí? Esa es una característica del reflujo. Y la otra es que, si ustedes se fijan, miren, fíjense cómo está este cuadro aquí. Las células de amero abajo, fíjate bien, Guillermo, las células de amero abajo de los epitelios planos estratificados, o sea, las células basales, tienden a ser muy redonditas, chiquitas. Bueno, fíjense bien, esas células parece que tienen ¿se acuerdan del término hiperplasia? Bueno, hay una hiperplasia de esas células que crecen casi hasta la mitad o hasta la mitad del epitelio. Hay una hiperplasia de células basales. Entonces, 3 características de esofagitis por reflujo. 1, presencia de eosinófilos. 2, hiperplasia de células basales, del estrato basal. Y 3, la lámina propia que se sube, digamos como que empuja el epitelio hacia arriba. ¿Sí? ¿Se las aprendieron? Son 3 características histológicas muy propias, digamos, del reflujo. A veces no se ven las 3. Característicamente las podemos encontrar. Tantitos eosinófilos en cantidad variable. Algo de hiperplasia del estrato basal. Vean cómo se ve bien oscuro. Vean la diferencia entre estas células. Células basales hiperplásicas. La hiperplasia de células basales, aumento de las células del estrato basal. Y
como que el tejido conectivo de la lámina propia que se sube un poco, como que empuja. ¿Sí, Rosilla? 3 características de la esofagitis por reflujo. Pasa otra. Pero como les digo, miren, pasa. Bueno, miren. A ver, aquí hay una esofagitis. ¿Esta qué etiología tiene? Si les ponen esa en el examen, ¿qué dirías? ¿Cómo te llamas? Monse, ¿qué dirías en esta? Te ponen esto en el examen y dicen, es una biopsia de esofagitis por... ¿Qué hay ahí? Es una tinción de paz. Esta. ¿Qué tiene ahí, Monse? ¿Alguien lo ve? ¿Tú lo ves? ¿Cómo te llamas? Andrea, ¿tú lo ves, Andrea? Présteme la lista, Rosa, de ustedes. ¿Quién la tiene? ¿Hace falta de apuntarte, Rosa? Apúntese. No. ¿Qué son estas, Andrea? ¿Qué es esto, Andrea? No, mira. ¿Qué son estas palitos? Ajá, esas palitas. ¿Qué son? Son hifas. ¿Eh? Cándida, eso es cándida, apréndanselo, eso es un pas. Ahora, raza, aquí está, ya es escamosas, fíjense bien, escamosas del esófago con su proceso inflamatorio, pero si ustedes se fijan bien, fíjense bien, aquí hay unas flechitas amarillas, ¿las ven? ¿Qué está señalando? Células multinucleares. Esta es por Herpes. Y ya vieron que aquí hay un poquito de, a lo mejor esto es un eosinófilo, no sé, un neutrófilo, linfocito. Trata de hacer ese ejercicio ahí, Lizzy. Doctor, se ven redondísimos. Mira esto, ¿no ves este Mickey Mouse? Ah, ok, ese es eosinófilo. No. Neutro. Tiene 3 lóbulos, mira. Neutro. Cuando tiene 2 lóbulos, Pero sí se... 2 como este, Es un eosinófilo. entonces hay un poquito de todo. Pero lo importante es esto, Rosa, que ustedes ya detectaron esto. Que ahí hay células multinucleadas. Entonces, este es por herpes. Eso no parece una multinucleada. Sí. Velo, Guillermo. Hay como 5 núcleos ahí. Guillermo, ahí está. Bueno, Guillermo, pongan atención porque así se los van a poner. No, Así se los van a poner. parece una basura ahí. Así se los van a poner. Las biopsias, ¿ok? Dale. No, un flechito. Ahora, fíjense bien, Raza. ¿Cómo se llaman las basuras en el microscopio? Lo que les digo, Marianita. Hay un apartado, fíjense bien, Raza. Hay un apartado en los que habla de esofagitis eosinofílica. Sí. Que tú ¿Cómo se dices, llaman las bueno, basuras como en el les digo, microscopio? si ustedes ven una biopsia sin datos, y ven un proceso inflamatorio y ven eosinófilos, como se pueden ver ahí anaranjadillos, búsquenlos ahí, por ahí hay anaranjadillos. Pues ustedes dicen, bueno, pues aquí hay eosinófilos, puede ser reflujo, puede ser una cuestión, pero fíjense bien lo que es la cuadro clínico. En la esofagitis eosinofílica el paciente casi siempre tiene algún antecedente atópico, ¿verdad? Tiene alguna alergia, tiene algo que lo va a delatar y normalmente no tiene datos de reflujo ni de acidez. Entonces el cuadro clínico asociado a esta biopsia me orienta a decir, entonces, aquí está viendo la esofagitis eosinofílica por la razón que sea. Si no tiene acidez ni reflujo ni nada, bueno, pues puede ser que esté relacionado a alguna cuestión alérgica. ¿Cómo se llama? Pues porque tienen esto. Porque tienen otra cosa. ¿Sí? Pero el paciente a lo mejor puede ser que tenga, no sé, algo de dificultad para tragar o algo así, pero no tiene reflujo. ¿Cómo se vería conocer eso? Casi igual. Casi, no, espérame. Guillermo. En el examen no te van a poner la pura biopsia. Ah, pues ya. ¿Sí? Raza, por eso quiero que pongan mucha atención al cuadro clínico. Raza, el curso de patología no pretende hacer los patólogos, pretende que junten la clínica con una imagen y que hagan conciencia de eso, de que la pura imagen, lo dijo bien Guillermo ahorita, me pones una biopsia, ¿yo cómo sé? Pues sí es cierto, dame clínica. En el examen va a decir, paciente masculino con Pero en el práctico no. rinitis alérgica. Claro, en el No, práctico que dice no te cómo ponen no. clínica. Claro que sí. Era useless esa clínica, doctor. La tuya. La mía. Sí, la tuya. O sea, pero ¿Verdad que sí servía la clínica? Claro. Yo a veces les digo, ¿sí o no, Mariana? Les decía, la clínica les puede dar el diagnóstico y a veces ni necesitan ver la biopsia. En el teórico. en el práctico, viste una mala Siempre, ¿verdad? La clínica ayuda mucho.
Es lo que pretendemos en el curso de Pato, que lo correlacione. Y Sí, qué sí. bueno, tenemos que enseñar las imágenes de cómo se ven las cosas. ¿Sí? ¿Pasa otra? Ok, bien, esto es el punto medular de los gastroenterólogos cuando nos mandan virus esofágicas. Ya me tardé hora y media, tú sí que me tardó. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una complicación de un estado crónico de reflujo, importantísimo de descartar en los pacientes. ¿Por qué? Porque se puede acompañar, en ocasiones, de una displasia. ¿Dónde está aquí? Allá abajo. Aquí, la displasia. La displasia, acuérdense ustedes que es una transformación premaligna de células en los epitelios escamosos y cilíndricos y todos los, generalmente aplicada a epitelios. Y el esófago de Barrett, al tener ese estímulo del ácido constante, va a hacer que el epitelio esofágico cambie a un epitelio mucosa gástrica ectópica más metaplasia intestinal. Por lo tanto, es como una especie de doble metaplasia. ¿Sí? Dentro de la mucosa gástrica ectópica va a haber metaplasia intestinal. Ese es un esófago de Barrett completo, cuando existe la metaplasia intestinal. ¿Sí? No nomás la pura mucosa gástrica sin metaplasia. Tiene que haber metaplasia intestinal. Y luego, el gastroenterólogo dice descartar esófago de Barrett y displasia, si es que tiene la decencia de decirnos algo. Entonces yo le busco datos displásicos, porque si lo dejas ahí, en estado crónico, con un esófago de Barrett, puede desarrollar un cáncer esofágico, que en este caso sería específicamente fíjate bien, adenocarcinoma. Es decir, en esa mucosa que es gástrica, que hay glándulas, pues va a formar un cáncer formador de glándulas que se llama adenocarcinoma. Lo aprendimos en neoplasias, ¿verdad? En la terminología. Entonces, el adenocarcinoma de esófago se asocia mucho a esto, al esófago de Barrett. ¿Qué pasó, Alicia? O sea, pero habíamos quedado que, o sea, nada que ver, en el estómago el más típico cáncer es el adenocarcinoma. Permíteme. Ahorita, sí, cuando hablemos de estómago, eso es lo que vamos a decir. Ok. En el esófago es como que mita y mita. Precede. Adeno y epidermoide son los más comunes, eso te lo voy a decir. Ok. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve el Barrett. Sí, en el Barrett, eso de MIG 1, MIG 2, MIG 3, cuando reportan, o sea, ¿cómo funciona? No, nosotros no, eso es en cervix. En el Barrett decimos, o en intestino delgado y grueso y colon decimos displasia, bajo y alto grado. No más. No hay medio. No hay medio. Decimos alto grado, bajo grado. O sea, poquita, mucha. ¿Okay? Mira, vamos a ver el esófago de Barrett para que lo reconozcan y lo pongan en el examen bien. Primero que nada, ¿cómo dice cómo el gastroenterólogo sospecha el esófago de Barrett? Primero que nada, pues son pacientes con reflujo crónico y ellos hacen sus endoscopías y luego ven zonas que pueden o no tener ulceración. En este caso aquí hay un poquito de ulceración. Aquí más bien es una esofagitis ulceradas, no sé si sospecharían aquí en el esófago de Barrett, quizás en algunas áreas. Pasa otra. Pero ya cuando vemos una esofagitis, fíjense cómo aquí hay una zona como que se descarapeló, digámoslo así, se esfaceló, parece. Según los gastroenterólogos, ellos dicen que el esófago de Barrett lo sospechan cuando ven la mucosa esofágica y ellos le dicen que tiene un aspecto de velvet. Ah, sí. Terciopelo, como velvet, ¿verdad? Terciopelo. Entonces, así lo ven ellos, como aterciopelado, pero eso es una imagen endoscópica del gastroenterólogo. ¿Sí? Yo no veo eso, lo ven ellos, el terciopelo. Entonces, ellos ven algo como esto. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, descartar Barrett, y toman sus bioquímicos de ahí, toman ahí pedacitos con el endoscopio, y yo voy a buscar si es un Barrett o no, en con o sin displasia. ¿Sí? Pasa otro. Ahí está pellizcando con el endoscopio la mucosa esofágica, en este caso toman así, pero los pedacitos son de 2 o 3 milímetros, son chiquitos, son mordiscos chiquitos, ¿sí? del epitelio, y así es como lo pellizcan los gastroenterólogos. Doctor, Están dormidos, están sedados. Supuestamente en Jalisco. Sangra un poquito. Pues sí, yo creo que le han de poner un sangradito en campaña. Pero está sedado, el paciente está sedado.
O sea, no puedes meterte una manguera así de este grueso sin que tengas vómitos, pues tienes que estar sedado. Sí, estás sedado, sí, también. No, estás dormido, o sea, no estás anestesiado como cuando te operan el cerebro o algo, pero tienes una sedación, o sea, estás dormido, sueñas. O sea, normalmente sueñan los pacientes. Cuando a mí me operaron de la vesícula no soñé nada, nada más vi oscuros. Doctor, ¿y no hay anomalías que pueden surgir de biopsias? Sí. O sea, por tomar una biopsia. Sí, digo, la respuesta es sí, sí puede haber. ¿Cuál sería la posibilidad? Yo creo que mínima, así de .001, no sé, de alguna, imagínate un paciente hemofílico, pues a lo mejor si no sabe el paciente, si el médico y él no le dice, yo soy hemofílico, y le toman y está sangre y sangre, pues eso puede ser una complicación. O que esté tomando aspirinas, que sea crónico tomador de aspirinas por agregación plaquetaria, por ejemplo, que tenga indicada la aspirina, pues va a sangrar. Digo, si hay complicaciones, puede haber, pero normalmente no las hay. Yo recibo biopsias de esto todos los días, y varias, de tubo digestivo. Es lo que más hacen, es lo que más vemos, y piel. Pero, por ejemplo, cambios de epitelio o así por... No, sagraditos, yo creo más que nada. Pásala que sí. Fíjense, aquí está un esófago de Barrett, el color en blanco y negro, porque no detalle. Fíjense bien, ¿qué estoy viendo aquí? Bueno, si a mí me dicen, si a ti te dicen, aquí sea, le ponen, te dicen, es una biopsia de esófago, pues no le crees, porque el epitelio del esófago es ¿cuál? Claro, ¿este es un epitelio qué? Cilíndrico. Entonces, ¿cómo va a ser esófago eso si es epitelio cilíndrico simple? Bueno, el esófago de Barrett es cuando en vez de mucosa, en vez de epitelio normal, hay un epitelio cilíndrico simple de tipo gástrico con células que caliciformes, pero células caliciformes de tipo intestinal. Ese es un esófago de Barrett. Ahora, fíjense bien en esta foto, sobre todo en esta de blanco y negro. ¿Cómo te llamas, compadre? Alberto. Alberto. ¿Tú le ves alguna diferencia en algún, así ves algo aquí? No, en esta foto nomás. Núcleos. ¿Ves algo? Fíjate bien, ve los núcleos de las células epiteliales. ¿Los ves todos iguales? ¿O hay alguna diferencia entre unos y otros? Así, grupos. No, pues sí, hay lugares donde están más aplastados y lugares donde están más relajados. Entre el espacio, Mira, por entre los ejemplo, núcleos. mira, ve esta hilera de núcleos, ¿los ves? Compáralo con estos. Grandototes contra chiquitos. ¿Verdad? Hay cambios. Fíjense bien, raza. Aquí hay una zona de displasia. Vean, nomás, por eso se les pongo comparativa. Ahora, vean estos núcleos, vean, mira, por ejemplo, estos a color. Si comparan estos a color, todos ordenados en el estrato basal, aquí no hay ninguna displasia. Pero aquí estas se estratifican, ¿se fijan? O sea, sí hay diferencias, no me digan que no lo ven. Entonces yo puedo decir aquí que hay algún grado de displasia. Se llama polaridad, ¿no? Sí, empiezan a polarizarse, empiezan a pseudostratificarse, se alargan, se hacen más negros, empieza a haber cambios displásicos en algunas ocasiones. Entonces yo tengo, en este caso yo reportaría esófago de Barrett con displasia, bajo grado. Yo creo que es de bajo grado ahí. No, o sea, todavía no me recuerda un cáncer. La de alto grado ya se parece mucho a un adenocarcinoma, ya le batallo para reconocerlo. ¿Sí? Entonces aquí, lo vio bien Alberto, que hay un grado de displasia, ¿verdad, Juan? Nos pasa otra. Miren, vean esta biopsia, miren. Aquí, por ejemplo, estas típicas, estas se las pueden poner en examen. Estas se las pueden poner hasta sin datos. Esta biopsia, si se la ponen sin datos, sí tienen que ser capaces de diagnosticar el esófago de Barrett, porque están viendo un epitelio plano estratificado propio del esófago y te dicen, esta es una biopsia del tercio medio del esófago, del tercio medio, bien alto. Y ves esto. ¿Cuál es tu diagnóstico? Esófago de Barrett, raza. Ya veo las células caliciformes. Ya los vieron, está lleno de células caliciformes. Y aquí también. Miren, hay esas blanquitas llenas de mocos. Si les dicen, biopsia, pero si te dicen, fíjate bien, si te dicen que esta es una biopsia de la unión gastroesofágica. La dudas. Híjoles, pues. Sí, la dudas. Ya, no, yo no estoy seguro si fuera la misma unión, pero de que sí hay metaplasia intestinal, sí hay. Sí puede haber metaplasia intestinal en el estómago, también hay. Pero a lo mejor no sé, pero para decir esófago de Barrett yo tengo que estar seguro que es el esófago. Si está en el tercio medio o tercio superior, pues no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Qué pasó, Fico? Digo, aprovechando que esta glándula está en la mucosa, ¿cómo distinguimos
esto en las glándulas submucosas del esófago. No, pues en las glándulas submucosas normales no hay células caliciformes. De estas no hay. Estas son glándulas gástricas, y tú te fijas glándulas gástricas, pero con metaplasia intestinal obvia. Mírenlas. ¿Sí? Acá, miren, ahora vean esta. Les pregunto, ¿es posible que haya displasia aquí? En esta. ¿Es posible? Es pregunta, o sea, si te dijera, si estuvieras en una discusión, dos patólogos, oye, ¿qué opinas? ¿Hay displasia en esta biopsia o no? Muy ligera. Sí, Fíjense cómo hay núcleos allí. bastante oscuros en algunas glándulas y en otras glándulas parece que no hay nada. Esto es esófago, raza. Es un esófago de Barrett. Estoy mostrando biopsias de esófago, pero con mucosa gástrica que tiene metaplasia intestinal y algunos núcleos también oscuros y bien negros. Yo creo que puede haber un grado de displasia ahí. Claro que hay que ver, ¿cómo se llama? Más cortes. Ya viendo el microscopio y todo, detalles y todo, para verlo bien. Pero sí da la impresión porque se ven muy oscuros. Yo digo que sí puede haber un grado de displasia. ¿Sí o no, Lizzie? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero metaplasia, esófago de Barrett es un esófago de Barrett sin duda. ¿Ok? Sí. Pasa a otro. Hay miles de complicaciones del reflujo. Si hay un reflujo crónico, pues obviamente la principal, la más común sería el esófago de Barrett, como dice aquí, pero puede haber hemorragias, puede haber estenosis, acortamientos del esófago por fibrosis, puede haber perforaciones, se perfora el esófago, incluso fistulizar hacia lo que es la tráquea, ver aspiraciones respiratorias, hay muchas complicaciones. Pero la complicación más común del reflujo es el esófago de Barrett. Es muy común que en cáncer gástrico hay No, dale para atrás. Esta es la de para atrás. Es muy común que en cáncer gástrico haya esófago de Barrett por reflujo. Es muy común que el esófago de Barrett te dé un cáncer gástrico. No, es muy común que el cáncer gástrico te ocasione reflujo y eso te dé el esófago de Barrett. El cáncer gástrico me ocasiona, híjole, no sé, no. Pues generalmente es una hernia tal, reflujo. No por el cáncer de estómago. Pasa otra. Fíjense bien la silla. Esa fue la esofagitis y la cosa bien común. Las neoplasias del esófago, raza, es lo más fácil que hay en el universo. Fíjense bien lo que les voy a decir. Obviamente hay neoplasias benignas y malignas. En pato 1 veíamos la nomenclatura de las neoplasias. Si de repente a mí me manda esto de esófago y me dice gastroenterólogo, descanta, aquí hay un tumor. Yo voy a pensar, fíjense lo que les voy a decir, raza. Si me mandan una biopsia endoscópica de un tumor esofágico, en mi mente van a aparecer dos cánceres nomás. El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Estos dos cánceres son los que mandan ahí. Carcinoma epidermoide, o sea, que semeja piel, que queratiniza, porque pues hay un epitelio escamoso que puede hacer ese tipo de cánceres, o el adenocarcinoma secundario en esófago de Barrett. Esos son los cánceres más, el 90% de las neoplasias malignas del esófago. ¿Sí? ¿Cuál es más común de esos dos? Yo creo que 50-50. Dependiendo dónde te vayas, te vas a Japón, te vas a India, te vas a México, puede variar. Pero yo creo que si le decimos el mundo, yo creo que está casi parejeando. Yo me acuerdo que antiguamente así decían que el epidermoide era más que el adeno. Pero cada vez los libros lo ponen más, el reflujo y todo ese mugre ha favorecido más el adenocarcinoma. Entonces están esos dos peleándose el título de campeón. Pero son esos dos nomás, o sea, son los más comunes de las neoplasias malignas. ¿Que puede haber más? Claro que puede haber más. Ahorita el último vamos a hacer un ejercicio. Puede haber más. Que pueden ser las que ustedes me digan. Puede haber obviamente linfomas primarios del esófago, tumores neuroendocrinos de tipo carcinoide, ¿se acuerdan de eso? Puede haber melanomas, fíjense, melanomas primarios de acá de las mucosas. Puede haber lo que me digan, hasta puede haber leiomiosarcomas. Puede haber, pues hay músculo, ¿no? Puede haber tumores neurogénicos, un neurofibroma, puede haber lo que ustedes me digan, pero esos son bien raros, y benignos y malignos. Los más comunes malignos son estos dos, pero puede haber todos estos, lo que me digas, hemangiomas, lipomas, schwannomas,
me ha tocado ver leiomiomas del esófago y generalmente estos han sido hallazgos de autopsia, o sea, tienen su leiomiomilla, ni sabían, y tienen un leiomioma de 1 centímetro ahí en el esófago y lo hallamos en una autopsia. Y aquí en el esófago tiene perla de queratina. Sí, puede igual. Fíjate ya, Felipe, lo que voy a decir, de una vez. Cualquier carcinoma epidermoide donde lo vean, acuérdense que existe la cosa bien diferenciado, poco diferenciado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, cuando está bien diferenciado es cuando se parece a la piel, queratiniza y todo eso. Puede ser en el esófago, en el pulmón, en el bronquio, en el cervix, en la piel, en donde sea. El carcinoma se llama epidermoide, semeja piel. ¿Sí? O escamoso, o espino celular, como se llama. Ah, sí, Espino celular, carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, es el mismo. Fíjate, Lizzy, pasa la que sigue. Ahora, miren, por ejemplo, esta es una pieza quirúrgica que tuvo el esófago de Barrett y una de una ocasión como un hallazgo chiquititito aquí. Se supone que aquí hay Barrett, como dice aquí. Y luego había una ulcerilla. Un maestro mío tuvo esto, igualito, pues hasta parece la pieza de él, yo me acuerdo cuando la vimos. Tenía una ulcerita en la mera unión, él tenía reflujo, vieron que él tenía la úlcera y luego una biopsia y tenía un adenocarcinoma, lo operaron y ahí está, empezando. Ya va a cumplir 85 años, no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, fue hace mucho eso. O sea, pudo tener 30 años más de vida gracias a que fue así, lo hallaron de chiripa. Entonces puede ser muy chiquitito, una úlcera ahí. Está la mera casi unión ahí, está más hacia el esófago, casi cerca de la unión. No le quitaron un buen. Así le quitaron igualito que esto. La unión gastroesofágica prácticamente no. Lo conectaron y ya. No, y él siguió su vida normal. Todo muy bien. Pero el cáncer de esófago, adenoides y epidermoide tienden a ser muy agresivos. Ya cuando generalmente se pescan en estadios avanzados. Pasa la que sí. Miren, por ejemplo, aquí hay 2 casos de tumores. Obviamente esto, raza. Metes el tubo, metes el endoscopio y ves esas bolas. Pues ni modo que pienses que sea una esofagitis por cándida o una esofagitis por... Estás pensando en hay un tumor ahí. Hasta en kinder dirían, cáncer. Ahí está, una bola. Pues sí. La cosa es, ¿qué es esa bola? ¿Qué será? ¿Adenocarcinoma? ¿Carcinoma epidermoide? U otro. Entonces para eso estamos nosotros. Porque la bola pues la ven los niños de kinder también. Pero eso se La ve... cosa es saber qué es. Pero fíjense bien una cosa, raza. Se ven un poco diferentes. Sí, se ve nasty. Fíjense bien. Lo nasty que dice Liz. ¿Es esto, verdad, Liz? ¿Este es nasty? Ajá. Fíjate bien, Liz. Fíjense cómo se ve más lisito, más bondadoso. Pero aquí hay una zona velvet. Si tú ves este terciopelo que dice sospecho que ahí hay un barreto, ¿qué cáncer sería este? Adeno. Y si ves este así medio aperlado, medio queratinizado y todo, pues ese es un carcinoma epidermoide. Se pueden ver diferente. Los dos hicieron una bola. Estrecharon la luz del esófago, se estrecha. Pues hay una bola ahí obvia. Pues toman las biopsias para corroborar el diagnóstico, el tipo de cáncer, porque el tratamiento va a ser bien diferente. Pero cuando toman la biopsia también lo cortan. ¿Me toman? O sea, lo agarran, por eso, pero también lo remueven. No, espera. ¿No? Una cosa es tomar una biopsia y otra cosa es una resección quirúrgica. Ah, por eso, pero si el cirujano está viendo eso. No, el cirujano no está viendo un gastroenterólogo. Tú eres gastroenteróloga y él es cirujano. Ok. Contigo llegó porque le dolía y no podía tragar. Esos pacientes no pueden tragar bien. Va contigo, gastroenterólogo. Tú vas a meterle un tubo y le vas a tomar pedacitos de 3 milímetros. Son biopsias. Y luego le vas a decir a tu amigo, oye, trae una... Luis Cuervo dijo que es una adenocarcinoma, ahí te lo mando. Y él es el cirujano oncólogo. Y él se lo va a quitar y luego me lo va a mandar a mí para toda la clasificación neoplásica que sigue. Ganglios y toda la ópera. Es resección de tipo oncológico. O sea, están los cirujanos oncólogos. Tú vas a ser cirujano, Guillermo. ¿No te gusta la cirugía? La cirugía oncológica pues es muy interesante en ese sentido y a nosotros nos mandan pues el pedazo con ganglios, con límites y yo tengo que hacer todo el resto del estudio para decirle luego, ¿qué sigue después del cirujano? Sigue el oncólogo. El oncólogo ahora yo le tengo que decir, está el cáncer, está invadiendo hasta aquí, hasta allá, tiene ganglios con metástasis. Hoy metí, por ejemplo, una mastectomía, me mandaron toda la mama. De este tamaño, toda copa de ello, así, mama enorme. ¿Sí?
tuve que, hice un chorro de cortes hasta que encontré el tumorcillo así chiquito. Ahí en uno de los, si lo vemos como un reloj, sería como en las 6 del reloj, hacia abajo. Y luego tuve que mostrar los ganglios. Y buscan los ganglios y se me hace que hay 2 o 3 que van a tener cáncer. Lo voy a ver mañana. Mañana le voy a decir al cirujano, es un cáncer así, invade hasta aquí, tiene metástasis, no tiene metástasis, todo eso lo tengo que decir. Porque el oncólogo médico, el que le va a dar la quimioterapia, pues para mí es el más cómodo, porque él nomás está esperando así a ver qué digo yo. Ya dijo esto, que le damos. Pero antes de hacerle la mastectomía, primero tomar una biopsia de él. Claro, primero tomaron una mamografía. Bueno, sí. La paciente fue porque se notó algo. Oye, tengo algo, a ver, vamos a hacer la mamografía. Pues sí está sospechoso. El radiólogo dice, tiene una lesión, así es, sospechosa de malignidad, altamente o baja. Toman, pican. Yo lo veo, sí es cáncer, mastectomía. Y luego ya la clasifico y luego ya el oncólogo es el último que le va a la quimio. Pero ya después de que todos hicimos todo. Y ya nomás le va a poner uno así, le va a dar su quimio. Está bien. Entonces es un equipo. Así es como se hace. Pasa la que sí. Entonces pasa, miren, aquí está viendo otra pieza de un adenocarcinoma, ulcerado, obviamente, o sea. Vean esto, sí, parece menudo. Fíjense bien, raza. Pero aquí está la mera unión, arribita de la unión. Fíjate, este es el esófago y este es el estómago. Ya veo los folds. Sí, los folds, los dobleces de la mucosa gástrica bien francos, y el esófago es más liso. No tiene dobleces, pliegues. ¿Sí? Pasa otra. Miren, esta no me gusta mucho, pasa otra. Una adenocarcinoma, sí, pasa otra. Porque está súper bien hecho y ni parece. Fíjense bien esta imagen. Pasa 2 imágenes de. Si ustedes ven esto, se los ponen en el examen. Y les dicen que este es un. Mira, pasa 2 para atrás. Imaginen esto. Ponen esto en el examen. Esta es una pieza quirúrgica de la unión gastroesofágica o del esófago del tercio inferior. Con esa úlcera fea que está ahí. En un paciente de 72 años. Y el micro es, pasa 2. Y el micro es esto. ¿Ya veo las glándulas? ¿Las ven? Bueno, no tiene chiste, ese es un adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Sí o no, Guillermo? ¿Sí ves las glándulas, Guillermo? ¿No? Sí. No quiero que batallen, que me digan ahorita. ¿Las ves? Entonces, fíjense bien, porque ahorita vamos a ver el otro tipo de cáncer más común. Es bien diferente. ¿Sí? Entonces, si es un cáncer, si es una úlcera, paciente con odinofagia y que ya no comió y tiene una ulcerota, le hace una biopsia y ven esto, no tiene chiste. No vayan a poner esófago de Barrett, no vayan a poner esofagitis por herpes o por reflujo. Esto es una lesión ulcerada formadora de glándulas, grandotas, chiquitas, como ustedes quieran, pero son glándulas. Por lo, Es una glándula. Todo esto es una glándula, esta es otra, mira. La izquierda esa bola. Esta es otra con neutrófilos adentro, aquí hay otras glándulas. Ahorita lo que importa, no vais a poner esofagitis. No. En esta biopsia, o gastritis. Esto tiene características malignas, tiene núcleos grandes, hipercrómicos, hay mitosis, es una úlcera. Chequen todo en conjunto. Hombre de 80 años, con reflujo, con úlcera y con esta imagen es un adenocarcinoma. ¿Ok? ¿Pasa otra? Miren, aquí hay una de las tinciones, bueno, ahorita se las pongo nomás aquí. Aquí estamos viendo, miren, por ejemplo, una combinación característica del cáncer de esófago es esta. ¿Se acuerdan de que CK significa citoqueratina? Bueno, la citoqueratina, dice marcador de inmunohistoquímica, la citoqueratina. Hay una citoqueratina que es genérica para todos los epitelios. CK significa citoqueratina y marca todos los epitelios, todos. Pero luego hay 2 citoqueratinas, que son la CK7 y la CK20, que las utilizamos